esta cosa. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Vamos a hablar sobre un tema que no es tan grande, es es un tema donde realmente no existe mucha ciencia y tampoco mucha complejidad en el tema. Es sobre conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a empezar definiendo qué es un conjunto, ¿sí? A ver, ahí sí me escuchan, espero que sí. Y Sí, muchachos, ingeniero, fuerte y claro, lo escucho yo, me imagino que el resto sí escucha. perfecto, listo, muchas gracias. Ayúdenme, por favor, poniendo en silencio todos sus micrófonos para que puedan escuchar mejor. Listo, vamos a empezar. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es la reunión o la posible reunión de elementos bien definidos capaces de diferenciarse de otros o incluso de la misma especie. ¿Sí? Entonces aquí tenemos como ejemplo A y tenemos a todas las vocales. ¿Sí? Y a B tenemos a los números 2, 4 y 6. ¿Sí? Como ven, los conjuntos deben tener elementos que deben ser de la misma especie, ¿sí? Por ejemplo, no puedo mezclar números y letras o números y palabras sueltas, ¿sí? Siempre tienen que estar relacionados entre sí para poder hacer incluso operaciones matemáticas. Entonces, en definitiva, un conjunto es la reunión, ¿sí? Es la suma de varios elementos que forman parte de un todo, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de conjuntos hay. Tenemos un conjunto unitario, ¿sí? Que es cuando existe solamente un elemento dentro de ese conjunto, ¿sí? Como su nombre lo indica, el conjunto unitario, solamente un objeto dentro de ese mundo que se llama conjunto, ¿sí? Bueno, como saben también, a los conjuntos se les mayormente se les identifica con una letra mayúscula y los elementos que forman parte de él están dentro de unas llaves. El conjunto vacío, obviamente, como su nombre lo indica, es porque no tiene ningún elemento dentro de él, ¿sí? Como vemos aquí, no tenemos ningún elemento dentro de las llaves. El conjunto infinito es cuando sus elementos no tienen un final o no tienen un límite. Un ejemplo de esto podría decir de que son todos los números reales, por ejemplo, ¿sí? Los números no tienen un final, un límite. También se puede representar a un conjunto infinito mediante puntos suspensivos. Es decir, yo solamente tomo una porción, tomo una parte es decir, tomo una muestra de todo el conjunto de infinitos y para no seguir escribiendo hasta el infinito, simplemente pongo puntos suspensivos. ¿Sí? El conjunto universo es cuando en un momento dado utilizamos algo como referencia para formar parte de un conjunto, ¿sí? Es decir, un conjunto, un universo, es en un momento determinado, nosotros escogemos una muestra de todo el universo para poder representar ciertos conjuntos que están dentro de ese espacio, ¿sí? Por ejemplo, si es que tenemos un universo, digamos, del 1 al 50, para nosotros es nuestro universo. Sé que los números son infinitos, pero para el caso, para el efecto del ejemplo, solamente estoy tomando a toda esa cantidad de elementos y para mí es todo un infinito, ¿sí? Y dentro de ese conjunto, del conjunto infinito, yo puedo ir formando conjuntos con mi universo que para mí yo lo considero universo, ¿no? No es como su nombre lo indica, que hace mención a una infinidad de cosas. Simplemente es tener a una muestra y a eso le llamamos universo. Y tomamos y hacemos conjuntos de todos los elementos que pertenecen a ese universo. La determinación de conjuntos, ¿sí? ¿Qué es la tabulación? La tabulación es cuando se enlistan todos los elementos que forman parte del conjunto. En caso de ser infinitos, se utilizan puntos suspensivos, como dije anteriormente,
y también se llama enumeración, ¿sí? Entonces, bueno, esto es la forma de enlistar, la forma de poner los elementos dentro de un conjunto. Utilizamos comas, ¿sí? Y como ven, mayormente se ponen elementos de la misma especie dentro de cada conjunto, ¿sí? Para poder incluso hacer operaciones. La comprensión es cuando se expresa la cualidad específica que le permite diferenciarse de otros conjuntos, ¿sí? Es decir, yo tengo un universo, pero dentro de ese universo puedo tener pequeñas clases, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A y tengo de que los elementos que forman parte de ese conjunto son solamente las vocales abiertas. Sabemos que hay vocales abiertas y cerradas, pero en este caso específico solamente estoy tomando las vocales abiertas. Lo mismo pasa con B, estoy hablando ahora de números. Los números, como saben, es un valor infinito, pero en este caso en particular estoy condicionando ciertos valores de esos números. Por ejemplo, que los dígitos sean mayores a 2 y menores que 6, ¿sí? De todo el conjunto de números estoy cogiendo una porción. Lo mismo con las vocales. De todo un conjunto solo tomo una clase, que son las vocales abiertas. El estándar es cuando se utilizan símbolos o signos matemáticos, ¿sí? Las relaciones entre conjuntos. Vamos a ver el tema de pertenencia, que es cuando se produce entre un elemento y un número, y se utiliza el símbolo, este símbolo, que representa a pertenecer a o a ser un elemento de. Por ejemplo, en la gráfica vemos que tenemos a todo un conjunto grande y tiene varios elementos. Y se puede decir que el elemento A es parte de todo el conjunto A. O también podemos decir que la letra E, forma parte de todo el conjunto A. Lo mismo con O. O forma parte o es un elemento del conjunto mayor llamado A, ¿sí? Y se lo representa con este símbolo, ¿sí? Se lo representa con este símbolo y se lee que pertenece o es un elemento de. El conjunto potencia es el número de subconjuntos que se puede formar a cualquier conjunto. El número de elementos es 2 elevado a la n. Esta pequeña fórmula de 2 elevado a la n es una fórmula que se utiliza en varias materias, en matemáticas, en física, en química, en electrónica también. Se utiliza para hacer el cálculo de direcciones IPs, ¿sí? Entonces, n representa al número de al número de elementos de conjuntos. Por ejemplo, si es que queremos determinar cuántas combinaciones se puede dar entre los elementos que forman parte de un conjunto, utilizamos esta fórmula. Y, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto C, tiene elementos como A, B y C. Entonces, yo puedo saber hasta cuántas combinaciones se pueden hacer entre estos elementos, poniendo y utilizando la fórmula de 2 elevado a la n. 2 es un número fijo y 3 es el número de elementos que tiene el conjunto. Y la respuesta, que es 8, es el total de combinaciones que se pueden dar entre estos elementos, ¿sí? La inclusión. Se lee que el conjunto A es un subconjunto del conjunto mayor B. O puede ser que A esté incluido en B, ¿sí? Es decir, los elementos que forman parte de A necesariamente y obligatoriamente son parte del conjunto B, pero de forma inversa no es lo mismo. Es decir, todos los elementos del conjunto B no forman parte del conjunto A, ¿sí? El todo tiene elementos que no forman parte del subconjunto, pero los elementos del subconjunto sí forman parte del conjunto mayor, del conjunto B, ¿sí? Significa que todos los elementos que está en el conjunto A, que es este pequeño, también pertenecen al conjunto B. Como ejemplo, tenemos de que el conjunto A forma parte de los alumnos de Matemática 1 de educación virtual,
¿sí? Ese es el conjunto A. Y el conjunto B son los alumnos de toda la ESPE, ¿sí? Entonces, se dice de que todos los estudiantes de Matemática 1 de Educación Virtual forman parte de la ESPE, o son alumnos de la ESPE. Pero, como les decía, de modo inverso, no significa lo mismo. Tenemos de que no todos los alumnos de la ESPE son estudiantes de Matemática 1 de Educación Virtual. ¿Sí ven el contexto? ¿Sí? El conjunto más pequeño, el subconjunto, todos los elementos de él sí forman parte del conjunto mayor, pero viceversa no es lo mismo. Se lee que B sostiene al conjunto A, o B incluye a A. Se acostumbrará a diferenciar entre las siguientes nomenclaturas, ¿sí? Se lee A es subconjunto propio de B, ¿sí? Lo que significa que hay por lo menos un elemento de B que no está en A. Es lo que les decía, ¿sí? De la manera inversa, no todos los elementos de B forman parte de A. Y aquí se expresa que admite una posibilidad de que el conjunto A sea igual al conjunto B, ¿sí? Entonces, hay una gran probabilidad de que los elementos que están en A también formen parte de los elementos del conjunto más grande, el conjunto de B. La igualdad de conjuntos. Se dice que dos conjuntos son iguales si cada uno puede considerarse un subconjunto propio del otro, ¿sí? Licen, Sí, dime. una consulta sobre la anterior. Claro. Ajá, de lo que dijo que puede ser igual. En forma gráfica, ¿cómo se representaría? No entiendo. Pues el conjunto A sea igual al conjunto B, del subconjunto del último punto que mencionó. ¿Esto de aquí? Ajá. A ver, se expresa que admite una posibilidad de que el conjunto A sea igual al conjunto B. Bueno, no, bueno, si es que quieres, aquí lo podemos ver un poco mejor. A ver, déjame ver aquí en esta parte de que, Ah, sí. bueno, aquí tenemos al conjunto A y al conjunto B, ¿sí? Que básicamente lo que tiene el conjunto A es parte del conjunto de B. O sea, es como que el conjunto más grande es el contenedor de todos los elementos del conjunto más pequeño, ¿sí? Sí, No sé sí, si, sí. Sí lo si entendí. está más claro aquí en esta representación, ¿sí? Ajá, sí, Perfecto, gracias. chévere. Ya, vamos con la intersecancia. Dos conjuntos son intersecantes si existe por lo menos un elemento en común, ¿sí? Ambas gráficamente, ¿sí? Aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Cuando se intentan fusionar las dos, ¿sí? Por lo menos un elemento de esos conjuntos debería ser en común, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, ¿sí? Que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, como vemos acá. Y el conjunto B tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. ¿Cuáles son los elementos en común? ¿Cuáles son los similares? ¿Cuáles son los elementos iguales entre los dos conjuntos? Es el 2 y el 4, ¿sí? Como vemos aquí, el 2 y el 4 tenemos como elementos del conjunto A y el 2 y el 4 también tenemos como elementos del conjunto B. Entonces, eh, esto es lo que se llama la intersección, ¿sí? Entonces, acuérdense de que la intersección son los similares, los iguales o los repetidos entre los dos conjuntos, ¿sí? Esa es la manera más fácil como para aprender la intersecancia o la intersección, ¿sí? Los elementos que son iguales, ese es el resultado de hacer esta operación entre los dos conjuntos, ¿sí? Son los elementos iguales o parecidos. Aquí tenemos la operación entre conjuntos y tenemos la unión de conjuntos, ¿sí? Como vemos aquí, tenemos el conjunto A y el conjunto B, y los dos conjuntos se forman, ¿sí? Y todos los elementos que están en A
ahora forman un solo conjunto, ¿sí? Y el conjunto total, el conjunto resultante, es el conjunto A y B, ¿sí? O el conjunto A más el conjunto B forman A, V, ¿sí? Estos de aquí son conjuntos intersecantes. Como les decía, son conjuntos que se fusionan entre ellos, ¿sí? Y la unión de todos los elementos dan como resultado un solo conjunto que conforma todos los elementos de estos dos conjuntos previamente antes de fusionarse. Tenemos los conjuntos disjuntos, ¿sí? Tenemos disjuntos porque están separados, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer, cada uno por su lado, pero cuando les unimos matemáticamente con este símbolo de la unión, ya estamos diciendo que forman un solo conjunto. Tenemos los conjuntos incluyentes, que es un conjunto dentro de otro conjunto, que es lo que te decía de esta parte, ¿sí? Y en este conjunto incluyente también tenemos de que los elementos de A van a formar parte de los elementos de B y estos a su vez van a formar un conjunto aparte que es la sumatoria de los elementos de estos dos subconjuntos. Tenemos la intersección, ¿sí? La intersección, como ya les había mencionado, son los similares o los parecidos o los que tienen en común entre los dos subconjuntos, ¿sí? Aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B y todos los elementos que tienen en común van a formar un conjunto, ¿sí? Que es el resultante de la intersección entre los dos subconjuntos. Se lo representa igualmente con este símbolo, ¿sí? Como veíamos en el anterior módulo, es la I. Entonces aquí tenemos en los conjuntos disjuntos, si es que tenemos a la unión de los dos, ¿sí? Tenemos de que A y B es igual a 0, ¿sí? O sea, es como que los dos que tienen los mismos elementos chocan entre sí y desaparecen y es igual a 0. Aquí tenemos de que la intersección en conjuntos incluyentes es igual, ¿sí? O sea, cuando tenemos un conjunto A y un conjunto B, eh, los elementos que conforman el subconjunto más pequeño obligatoriamente están dentro del conjunto más grande, del conjunto mayor, ¿sí? Entonces aquí tenemos de que A intersección B, el resultado es A, ¿sí? Porque, como les decía, todos los elementos de A forman parte de B, ¿sí? Pero al contrario, no se puede decir lo mismo, ¿sí? Las operaciones entre conjuntos. Tenemos la diferencia de conjuntos. Aquí, por ejemplo, tenemos en los conjuntos intersecantes, tenemos A menos B, ¿sí? Lo que, o sea, es básicamente como hacer una resta, ¿sí? De todo un universo, le restamos esta porción de aquí, y todo el resultante es lo que nos queda, que es del conjunto A, ¿sí? Lo mismo aquí tenemos en los conjuntos disjuntos, ¿sí? A menos B es igual a 0, ¿sí? Es como que las dos se anulan en conjuntos disjuntos, ¿sí? En los conjuntos incluyentes tenemos A menos B, ¿sí? Tenemos el conjunto más grande menos el conjunto más pequeño, ¿sí? El resultado es del conjunto grande. Eso en los conjuntos incluyentes, ¿sí? Y también podemos tener otra posibilidad de que los conjuntos incluyentes se anulen entre sí y tenemos 0, ¿sí? Cuando se fusionan o cuando se restan los conjuntos, también puede ser 0, ¿sí? Listo, ahí tenemos lo que son los conjuntos. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicios. Como les decía, esto de los conjuntos no es que sea algo tan complicado, entonces vamos a hacer eh, unos pequeños ejercicios.
A ver, sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, sí lo escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer vamos a recordar. Vamos a hacer este ejercicio de la unión de conjuntos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la unión de los conjuntos y tenemos el conjunto A, tenemos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B, 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Entonces, la unión, como les había dicho, es la sumatoria de los dos conjuntos. Entonces, tenemos A unión B, tenemos como resultado todos los elementos del conjunto A más los elementos del conjunto B. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que son los elementos del conjunto A, más los elementos del conjunto B, que en este caso ya tenemos el 2, el 4, nos falta el 6 y nos falta el 8. ¿Sí? Entonces este es el resultado de la unión de dos conjuntos. ¿Sí? No sé si eso está claro. Creo que eso sí está entendidísimo, ¿no? Vamos con la sumatoria de estos conjuntos. El conjunto C más el D, que se lee A unión D. Entonces, tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, que son los elementos de este primer conjunto, más los elementos del segundo conjunto, que tenemos el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Es súper fácil. Simplemente se unen los dos conjuntos y se saca un total. Vamos a tener el conjunto E y el conjunto F. ¿Sí? La unión de los dos conjuntos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los elementos de este conjunto, más los elementos de este otro conjunto, que ya tenemos el 3, el 4 y el 5. Y este es el resultado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos con la intersección de los conjuntos. ¿Sí? Y vamos a hacer con rojo. La intersección de los conjuntos, como les decía, son los similares, son los iguales y son los repetidos entre los dos conjuntos o entre n conjuntos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los elementos de A y los elementos de B. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Perdón. Ya. ¿Cuáles son los elementos que se repiten aquí? Tenemos el 2 con este 2, el 4, ¿sí? Y no tenemos ningún elemento más, ¿cierto? Entonces, A intersección B, tenemos que es el 2 y el 4. Y este es el resultado, ¿sí? Vamos con estos elementos de aquí. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? No hay ningún elemento que se repite, ¿cierto? Entonces, este es el resultado de A intersección B. No se repite ningún elemento de este conjunto con los elementos de este otro conjunto. Vamos con este ejercicio. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Tenemos el 5 y el 7.
¿sí? Entonces tenemos, perdón. Tenemos el 5 y el 7, que son los elementos que se repiten entre estos dos conjuntos. Vamos aquí. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Tenemos el 10 y tenemos el 15. Entonces el resultado es 10, 15. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos haciendo el otro ejemplo. ¿Sí? Vamos con la complementación de conjuntos. Ya. Entonces vamos a tener el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, 5, y el universo que para nosotros es del 0 hasta el 9, ¿sí? Entonces, aquí en el complemento, en la complementación, ustedes pueden identificar o pueden hacer la nomenclatura o se puede interpretar, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? A prima, o también de esta otra forma, también de esta, o también, sí, yo creo que esas tres formas, ¿sí? Entonces, en el complemento, son los faltantes para llegar hacia el universo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los números que faltan para llegar hacia el universo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los elementos que faltarían para completar el universo? Tenemos que sería el 0, el 6, 7, 8 y 9. Y esa es la respuesta, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, por favor, si pudiera ampliar un poquito más, que no se ve borroso, por favor. Para hacer un poco más grande. Sí, Ya. A ver, déjame ver cómo lo hacemos. Listo, bien. Ahí está bien. sí, ahí ya está bien, ahí ya se ve. Ya. Perfecto. Entonces sí entienden el ejercicio, ¿no? Entonces, les repito de que la idea es tener un conjunto en donde se tomen los elementos necesarios para llegar a completar el universo, ¿sí? En este caso, si sumamos los dos, este conjunto y este conjunto, el resultado nos daría el universo, ¿sí? Es más o menos como hacer una resta entre conjuntos, ¿sí? Vamos a este ejercicio de aquí, ¿sí? Tenemos aquí deberíamos tener el 0, 1, el 2 sí tenemos, ¿sí? El 4 también tenemos, nos faltaría el 3, el 6, no, el 6 sí tenemos, el 7, el 8 sí tenemos, y el 9, ¿sí? Entonces, si sumamos este elemento, Todo, profe. este conjunto más este conjunto, tendremos este conjunto de acá. ¿Tienen alguna pregunta?
Ahí falta el 5. A ver, el 5. Ah, sí, verdad. Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Vamos con este ejercicio de aquí. ¿Sí? Deberíamos tener aquí el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 9. ¿Sí? Vamos a este ejercicio de acá. ¿Sí? Deberíamos tener aquí el 0, el 1, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Son los elementos que le faltan a este conjunto para formar el universo. ¿Preguntas? Sí está claro hasta ahí. Ya, chévere. Vamos, vamos con este elemento de aquí. Tenemos, deberíamos tener el 0, Pero 7, 8 y 9. 9. ¿Sí? Es como una resta de conjuntos. ¿Sí? Ahora vamos con este de aquí. Díctame, por favor. 0, 1, 2, 6, 7, 8 y 9. Correcto. Muy bien. Facilito, ¿no es cierto? Sí, parece súper fácil. Sí, muy fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo no sé el resto de compañeros, ¿qué opinen? Ya, si es que tienen hasta aquí alguna pregunta, avísenme, por favor. No, ninguna, profe. Perfecto. Vamos con otro. Ahora vamos a hacer la diferencia de conjuntos, ¿sí? Acuérdense que la diferencia son los elementos que son diferentes o los elementos que no se repiten, ¿sí? Entonces aquí tenemos el conjunto A, B y C y nos piden tener estas, estas operaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿cuál es el conjunto A? Tenemos este y el B. ¿Cuál es la respuesta de esto? Tenemos de que, El 1, a ver, dame un segundito, por favor. A ver, váyanme dictando ustedes. A ver, les escucho. a ver, el 1, ¿Ya? el 3 ¿Ya? y el 6 y el 8. A ver, ¿qué, 5, 6, 8, dice? perdón. A ver, El 5, el 6 y el 8. el 6 y el 8. ¿Qué dicen el resto? Sí, yo creía 6 y 8. Vamos a ver qué dicen en el chat. Que
Aquí me dice que son todos. ¿Eran todos? ¿Sí? A ver, entonces, ahí estamos bien. Esta es diferencia y conjuntos, yo creo que es los que no se repiten, o sí. Sí, los que no se repiten. Son diferentes. Entonces el uno no iría porque se repite con A, No, no, estamos entre A y B. A entre en A y B, ¿ya? Entre los dos. ¿Cuáles son los elementos que no se repiten? A ver, vamos los elementos que se repiten, que es el 2, el 4 4, y ninguno más. nada más. ¿Sí? Entonces tenemos el 1, el 3, 5, 6 y 8. A menos C. Dígame, por favor. Sería sobre el 7, Estamos entre este y este de aquí. por eso. No se Es el 2, Ay, el falta 8. 5, perdón, el 4, Ah, no, el 7, el 4 y el 7. 4 y el 7. Sí, ¿Sí? Vamos con este ejercicio de acá. Dígame, por favor. ahí, ¿cuál sería el E? Perdón. Déjeme. A ver, inventémonos. Vamos a poner el E. Vamos a poner el 1, 2, 5 y 6. Vamos a hacer y el F, 2, 4, 6. Dígame, por favor, ¿cómo sería E menos F? 1, 4 y 5. ¿Qué dice el resto? sí, ahí está bien. ¿Sí? 20 horas. Vamos con el F menos E. El 1, el 4 y el 5. ¿Qué dice el resto? Sí, está bien. ¿Seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? ¿Hicieron bien el ejercicio cuando hicieron bien la actividad? ¿O se jalaron en la actividad? Algo está aquí mal. Y les voy a aclarar. Esto les hice a propósito de esta parte de estos dos, para que vean que no es lo mismo tener E menos F que tener F menos E. Sí, son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Ya les voy a aclarar desde este punto de vista. Vamos a abrir nuevamente el ejercicio. ¿Sí? Este tema de la diferencia algunas veces se confunden, pero vamos a ver que no es nada fuera de lo común.
Les voy a explicar paso por paso cómo hacer. Tenemos el conjunto A. ¿Cuál es el conjunto A? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el conjunto B? 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Entonces vamos tomando los valores que se repiten de este lado. 2 con 2 se repiten. El 4 y el 4 se repiten. ¿Cuál más se repiten? Ninguno más, ¿no es cierto? Entonces el resultado de esto van a ser solamente tomados los de este conjunto. El resultado es 1, 3 y 5. Y esa sería la respuesta. Ah, ya lo entendí. O sea que solo se le resta del primer Claro, conjunto. claro, es por eso que dice A Ah, ok. menos los elementos que están en B. El otro sería solo 2 y 4, 2 y 5, perdón. Ajá. A ver, vamos a este elemento de aquí. A menos C. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Menos, ¿cuál es el C? 1, 3, 5, 7. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que se repiten? Tenemos el 1, el 3, el 5. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que quedan de este lado? El 2 y el 4. ¿Sí? No sé si está entendido, muchachos. ¿Aló? Sí, está entendido. Ya, chévere. Entonces, ven, es importante que tengamos estos webinars porque aquí es donde ustedes se quitan algunas dudas que tenían. Vamos con E menos F. Digamos de que, por ejemplo, E, ¿se acuerdan qué valores pusimos? Bueno, inventémonos. Pongamos 1, Tengo anotado, Licen. 3, perdón. Yo le tengo anotado los ejercicios. A A ver, ver. E era igual a 1, 2, 5 y 6. F es igual a 2, 4 y 6. a ver, así estábamos 1, 2, 3, 5 y 6. 1, 2, 5 y 6. Ya, este de aquí no. Ya, ¿y el Ah, F? el F es 2, 4 y 6. Ah, ya, pero vamos haciendo 2, 4 y 6. Ajá. Ya. Entonces vamos aquí con el E. Tenemos 1, 2, 5 y 6. Menos F, que es 2, 4 y 6. ¿Cuáles son los valores que se repiten? Este se repite con este. Y el 6. ¿Qué es lo que me queda? Dícteme, por favor. 1 y 5. Y 4, sí, 1 y 5. Ajá, correcto. ¿Sí ven? Así se hace la diferencia. Vamos con F y E. F es 2, 4 y 6. Menos 1, 2, 5 y 6. ¿Cuáles son los valores que se repiten? Este con este. Este con este. ¿Qué es lo que me queda? 4. Si ven que no es lo mismo E menos F que F menos E, estos dos no es lo mismo. ¿Te ha entendido? ¿Preguntas? Está entendido. Chévere. Listo, vamos a hacer el otro ejercicio.
Vamos a este tema que es la partición de conjuntos o la mezcla entre todos los que ya habíamos visto. ¿Sí? A ver, entonces, vamos haciéndolo. ¿Quieren ayudarme? A ver, ¿cómo sería? Hagan ustedes primero. A unión B, intersección C. Y meditan, por favor, para luego comprobar y ver si estamos bien. Les doy un minuto, por favor. Le hice una consulta. La intersección eran los que se repetían. Sí, son los similares, los iguales, los que se repiten. Ya. Ya le tengo la respuesta. A ver, díctame, por favor. La A unión B sería 1. No, el El total. ejercicio total, sí. A es 1, 2, 4 y 6. 1, 2, 4 y 6. ¿Sí? Ajá. A ver, el resto, ¿qué dicen? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Vamos a comprobar, ¿ya? Entonces vamos a tener, primero hagamos A unión B. ¿Sí? Entonces vamos a tener de que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es el conjunto A. ¿Sí? Y por otro lado, el conjunto B tenemos 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Tenemos la unión de los dos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Sí? Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, intersección con C. ¿Qué es C? 1, 2, 4, 6 y 9. ¿Cuál es la respuesta de esto? ¿Sí? Aquí tenemos de que son los iguales o los repetidos. ¿Cuáles son los iguales? Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos el 6. ¿Sí? Es correcto. Una pregunta, dicen, cuando, por ejemplo, eh, si no hay, si no se repiten en el primero donde estaba A es igual a B, ahí decía menos 1, bueno, esto dice menos, corchete 1, 2, 3, 4, 5, la U es que no sé, ¿cómo se llama la U? La U es la unión. La Sí, unión. sí. Esa unión se une con el 2,
coma, 4, 6 y 8. Y acá abajo se hace la unión, ¿no es cierto? Es Sí, igual. es 1, la unión. 2, 3, 4, 5. Y ya no repito, o sea, de acá solo continúo se queda desde 5, 6, 7 y sucesivamente. Así haya después, en el segundo, así haya 1, 2 o no. Claro. O sea, si es que ya, por ejemplo, si tienes, igual que aquí, si ya tienes un 2 acá y un 2 acá, no hace falta que le pongas 2,2, Ya, sino simplemente es el mismo elemento. ya, solo se continúa del mayor que sigue, del siguiente. Así es, ajá. Si Ya, ya tienes dos elementos que se repiten, entonces ya no es necesario duplicar los elementos. clarísimo. Ya. Chévere. Vamos con este ejercicio de aquí. A intersección B intersección C. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero A intersección B. ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? Vamos a ver. A, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Como ustedes ven, muchachos, estamos haciendo los ejercicios paso a paso. ¿Sí? La idea es que vayamos desde cero haciendo todo para que desde las bases queden claras. Vamos con intersección B. ¿Cuál es B? 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Tenemos en la intersección se ve los iguales o los repetidos. Entonces tenemos al 2 y al 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Ahora mi vamos a tener, respuesta es 2 y 4. sí, 2 y 4. Ahora vamos a tener que esto, que es 2 y 4, vamos a hacer la intersección con C, que es 1, 2, 4, 6 y 9. ¿Cuál es la respuesta de esto? ¿Sí? La intersección son los similares o los parecidos. ¿Cuáles son? 2 y 4. Y esa es la respuesta. ¿Preguntas? No, no es cierto. Ya vamos con este. Por un lado vamos a tener A menos B. Tenemos A, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Menos B, que es 2, 4, 6 y 8. ¿Cuáles son los que se repiten? El 2 con el 2, el 4 con el 4 y ninguno más. ¿Cuál es el resultado de esto? 1, 3 y 5. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el complemento de C. ¿Sí? ¿Cuál es el complemento? Si se acuerdan que les decía que es todo el universo menos el conjunto que me están dando. Es decir, vamos a tener todos los faltantes para llegar hacia el universo. ¿Sí? ¿Cuál es C? ¿Sí? Tenemos de que C es 1, 2, 4, 6 y 9. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos que faltan para llegar hasta el universo? ¿Cuáles son? Tenemos el 0, el 3, el 5, el 7 y el 8, ¿no es cierto? ¿Está entendido? O sea, si sumamos las dos, a la final me va a dar el universo, ¿sí? Tenemos este, y como les decía, ¿cuáles son los que me faltan para alcanzar al universo? Son estos elementos de aquí. Y esto se llama complemento, ¿sí? Entonces vamos a tener el resultado final, que es 1, 3 y 5, que es esta parte de aquí,
intersección con 0, 3, 5, 7 y 8, que es este otro lado del ejercicio. ¿Qué me dice la intersección? Todos los similares o los que se repiten. ¿Cuáles son? El 3 y el 5. Y este es el resultado final del ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas? ¿No? Chévere. Vamos a hacer el otro ejercicio. Ya, entonces, bueno, la idea de esto es de que tenemos tres conjuntos. El conjunto A, ¿sí? Que es este triángulo de aquí. El que está con la punta hacia arriba. El conjunto B, que es el triángulo con la punta hacia abajo. Y el conjunto C, que también es el triángulo más grande con la punta hacia abajo. Entonces, esto se llama un diagrama de Venn, ¿no? El diagrama de Venn es cuando tenemos a un universo, ¿sí? Que están representados por varios conjuntos pequeños, ¿sí? Y lo que tenemos aquí en el ejercicio es cuál de estas tres enunciados corresponden a la parte pintada del ejercicio, ¿sí? Teniendo en cuenta esto de aquí, esta información. Teniendo en cuenta de que A es igual a 2, 4, 7, 8 y 9. Váyanme siguiendo, por favor. El conjunto B es igual a 3, 4, 5, 8 y 10. Y el conjunto C es igual a 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 y 10. 10. Perfecto, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces vamos primero a ver si es que este es quien representa las porciones pintadas, ¿sí? Entonces vamos a tener primero voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Ahí se ve, ¿Sí? ya. Entonces voy a cambiar de color para hacer con un rojo. Entonces vamos a tener primero, vamos a evaluar a esta porción de aquí, ¿sí? Y después lo vamos a hacer con este conjunto, ¿sí? Entonces vamos a tener de que A intersección B, perdón, aquí es, eh, eh, a ver, perdón, aquí es esto así, es intersección. Y vamos a tener A intersección B, intersección C, ¿sí? Con intersección decíamos cuáles son los similares. Tenemos, ¿cuáles son los similares entre A, B y C? Dígame. ¿Cuáles son los similares entre A, B y C? Solamente el 8, ¿no es cierto?
Entre los tres, ¿cuáles son similares? Solo el 8. ¿Sí? Y esa es la respuesta de A, intersección B, intersección C. Ahora vamos a hacer de que el 8 se haga la diferencia con C. ¿Cuál es C? El 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Sí? Acuérdense en que la diferencia, decíamos de que eran los que son iguales entre estos y este. ¿Cuál es el resultado? De restar esto menos esto. Ya tenemos los similares que es este y este. Los dos se eliminaron. ¿Cuál es la respuesta? Sería 7, 9 y 10. No. Acuérdate que estamos restando esto menos esto. Ah, ya, entonces solo sería vacío, nada. Así es. ¿Sí? Y esto es igual a esto, al 7, al 10 y al 9. No, no es cierto. Por ende, No. esta respuesta no es. No refleja a los números que se ven aquí, al 7, al 9 y al 10. Vamos con la segunda. Vamos a hacerlo por partes. Tenemos A menos B. ¿Sí? ¿Cuánto es A menos B? Tenemos el 2, 4, 7 8, y 9. 9. Menos B, que es 3, 3, 4, 5, 8, 10. 10. Veamos cuáles son los parecidos. Si este 4, 4, 8, nada más. nada más. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de esto? 2, 4, perdón, 7, 9. Y 9. Correcto. Ahora vamos a tener C, que es 6, 7, 8, 9 y 10. Intersección con 2, 7 y 9. ¿Cuál es la respuesta? Sabiendo que la intersección son todos los similares o los que se repiten. Sería 6, A ver, los que son iguales. son iguales. Serían 7, 9, nada más, no hay más parecido. Correcto. 7 y 9 son las porciones que están pintadas. No, porque falta el 10. Por ende, esta respuesta no nos representa lo que está pintado. ¿Ya? Vamos con la otra. Tenemos primero C menos A. C intersección A. Vamos a tener la C, el 6, 7, 8, 9 y 10. Intersección C, A, que es 2, 4, 7. 7, 8 y 9. ¿Cuál es la respuesta sabiendo que la intersección son los similares? ¿Cuáles son similares? Tenemos al 7, 8, 8, 9. nada más. Esos son los similares. ¿Ya? ¿Sí? Ahora vamos a tener el 7, 8 y 9, que es la respuesta que sacamos, menos B, que es 3, 4, 5, 8 y 10. ¿Cuáles son los similares de aquí? El 8, El 8. nada más. ¿Ya? Entonces tenemos de que es 7 y 9.
Esto representa toda la figura de acá, al final, no es cierto, falta el 10, por ende no es. ¿Sí? ¿Ya? Vamos con este ejercicio de aquí. Vamos primero haciendo la parte interna, ¿sí? Vamos haciendo primero A, B, unión, B menos A, ¿sí? Entonces vamos haciendo. A es 2, 4, 7, 8 y 9. Menos B sería 3, 4, 5, 8 y 10. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuáles son los similares de aquí? Tenemos el 4 y tenemos el 8. 8. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos 2, 7 y 9. 9. ¿Sí? Perfecto. Esta es la parte de aquí, que es esto. Ahora vamos a este. La de B menos A. Hagámosle aquí. Sería B menos A, que sería 3, 4, 5, 8 y 10. ¿Y cuál es A? 2, 4, 7, 8 y 9. ¿Cuáles son los que se repiten? Este y este. Uno derecho y nada más. ¿Cuál sería la respuesta? Sería 3, 5 y 10. ¿Sí me van siguiendo? Esta porción de aquí pertenece a esto, ¿no? A esto de aquí. Y esto pertenece a esta parte. Entonces ahora tenemos que hacer la unión de los dos, ¿sí? Entre este y este. ¿Cuál es la unión? Tenemos 2, 3, 5, 7, 9 y 10. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Sí? Acuérdense, esta porción de aquí es el resultado de esto. Y esta porción de acá es el resultado de esto. Entonces tenemos que utilizar la unión para sacar esta parte del ejercicio, que es esto de aquí. ¿Sí? Ahora vamos a sacar ya el resultado final, que sería C. Voy a hacerle aquí ya. C, que sería 6, 7, 8, 9 y 10. Intersección con el resultado que sacamos de acá, que es 2, 3, 5, 7, 9 y 10. ¿Cuál es el resultado sabiendo que la intersección son los similares? ¿Cuáles son similares de aquí? Tenemos el 7, el 9 y el 10. Y esta sería la respuesta final del ejercicio. ¿Esto coincide con las partes pintadas? Sí. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta del ejercicio. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Aló? Sí, sí, claro. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a ver, esta parte de conjuntos se podría decir que es algo nuevo, no sé si lo han visto ustedes, pero en conjuntos también se puede sacar
dominios, ¿sí? No sé si lo sabían. Yo no lo sabía. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Voy a hacerlo un poquito más grande. Es algo novedoso que tal vez no lo hayan visto antes. Ya, entonces vamos a sacar el dominio de los siguientes conjuntos, ¿sí? De este conjunto y de esto de aquí, ¿sí? Entonces tenemos el conjunto A, que tiene un intervalo desde -2 hasta 7, el conjunto B un intervalo de 3 al 11, y el conjunto C un intervalo desde 5 hasta 8. Ahora, es importante que les mencione esto de los intervalos, ¿sí? Ya. Ustedes ven aquí de que tenemos a un corchete, ¿no es cierto? A ver, esto es una llave, si es un corchete, ¿no? Un corchete. Ya. Entonces, el corchete significa que es un intervalo, ¿qué es? ¿Un intervalo abierto o un intervalo cerrado? ¿Sería abierto? No, es un intervalo cerrado, ¿sí? Ya. Y, bueno, ya sea esto de aquí, ¿no? Ya sea para abrir o para cerrar un corchete, es un intervalo cerrado. Y un paréntesis significa un intervalo abierto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lo representa? Pueden hacerlo mediante corchetes o mediante esto de aquí. Y a un intervalo abierto se lo representa mediante paréntesis o también así. O sea, un puntito, Un punto lleno y un punto vacío. un punto vacío, ¿sí? Ya. Entonces, así se debe representar. Y esto les debió haber servido para hacer la otra actividad, la de funciones. Cuando les pido el dominio, ahí se ve este tema de intervalos abiertos y cerrados. Pero también funciona para conjuntos. Entonces, vamos a ver cuál es el primer ejercicio. Tenemos este. Vamos a tener A unión B, ¿sí? Vamos a ver. A unión B. ¿A qué es igual esto? A es -2 con intervalo hasta 7 abierto. Unión, el intervalo del 3 al 11. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos en esta primera parte del ejercicio, Ya. ¿sí? Ahora vamos a representar en una gráfica. Me disculpan si es que hago una línea chueca. Ya, entonces aquí vamos a tener a los valores de -2 al valor de 3, al valor de 7 y al valor de 11. Simplemente estoy graficando los números que nos interesan, ¿sí? Entonces vamos a hacer este primer intervalo de aquí, que es desde el -2 hasta el 7. El -2, ¿sí? Empieza con un intervalo cerrado, ¿no es cierto? Sí. Entonces le voy a graficar con un puntito así, ¿sí? ¿Hasta dónde va este intervalo? Hasta 7, ¿no es cierto? Y lo dibujamos. El 7, ¿qué es un intervalo abierto o cerrado? Abierto, Abierto. ¿ya? Entonces está representado gráficamente este intervalo de acá. Vamos con el segundo intervalo. Desde el 3 hasta el 11. El 3, ¿qué es un intervalo abierto o cerrado? Un intervalo cerrado. Cerrado. Que va hasta el 11. El 11. Es un intervalo cerrado, Cerrado. ¿sí? Entonces, vamos con esta parte, la unión, ¿sí? Es decir, la suma de los dos intervalos. Entonces, aquí podría decir de que el dominio de esta porción es igual desde
desde el intervalo cerrado menos 2 hasta el 11 cerrado. Y esa es la primera, es la primera respuesta, es esto de aquí. ¿Ya? ¿Estamos entendidos hasta ahí? ¿Claros? Sí. ¿Ya? Es súper fácil esto. Vamos con la segunda parte. Vamos con esta de aquí. Vamos con B intersección C. ¿Cuál es B intersección C? ¿Cuál es la B? Sería paréntesis 3, coma 11. Sí, que es esto de aquí, ¿no es cierto? El B. B. Intersección C, ¿qué sería? Menos 5, 5,8. 8, con intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar. Y tenemos aquí los valores. Menos 5, 3, 8 y 11, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos con el primero, con este de aquí. Ya. En los dos intervalos cerrados, sería desde el 3 hasta el 11, Los cerrados. cerrados ambos. ¿Sí? Vamos a graficar ahora esto de aquí. Sería desde el menos 5, pero que es Al 8. abierto o cerrado. Es abierto. Es abierto y el 8 sería cerrado. Ahí, perdón, es hasta aquí nomás, ¿no es Sí. cierto? Sería cerrado. ¿Ya? ¿Cuál es la intersección de las dos? La intersección de las dos es esto de aquí. ¿Sí? Ya. Y el dominio es igual. ¿Desde dónde hasta dónde va la intersección? A nosotros nos interesa esta parte, que es la intersección de las dos funciones, de esta y de esta. 3,8. Así es. El primero es un intervalo cerrado Cerrado positivo. y el otro es un intervalo también cerrado. Cerrado. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hacer la resta. ¿Sí? Entonces vamos a graficar. Y tenemos aquí los valores. Es menos 2, 3, 8 y 11. ¿Sí? Entonces vamos a graficar el primero. A ver, como me dice primero este y después este. Vamos a graficar el de aquí. Tenemos desde menos 2 cerrado hasta el 11 cerrado. Luego vamos con este, es desde el 3 cerrado hasta el 8 cerrado. ¿Sí? Entonces, ahorita miren que estoy haciendo la resta. Estoy restando este intervalo menos este intervalo de aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les decía, lo que es la diferencia? Es lo que me falta para completar el universo. El universo para mí es desde menos 2 hasta 11. Es decir, el resultado vendría a ser esta porción de aquí. Esto y esto. Esa sería la respuesta, porque estoy restando este intervalo menos este intervalo de acá. Entonces me queda el resultado final que el dominio es igual. Menos 2. Menos 2 cerrado, Menos 2,3. cerrado, unido, ¿sí? Desde 8. Cerrado. perdón, esto aquí no sé, no
No se dieron cuenta, esto es abierto, ¿no? Miren, este intervalo de aquí, este intervalo de aquí. Ah, no, sí, perdón, es cerrado. ¿Sí? Entonces, unido desde el 8 hasta el 11, cerrado. Y esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? Está correcto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Yo creo que no, parece que sí está claro. Está fácil, ¿no es cierto? A ver, por ahí creo que saltó alguna pregunta. ¿Se puede explicar de nuevo? Listen, por favor, el resultado del nuevo puede explicar. Claro, con mucho gusto. Ya. A ver, este es el ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, básicamente lo hemos dividido en dos partes. Voy a hacer un resumen general. Está dividido en dos partes, ¿sí? Primero, hicimos esta porción, que es todo lo que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, simplemente reemplazamos el conjunto A, que es esto, el conjunto B, que es esto, y utilizamos la unión, ¿sí? La unión es como la sumatoria de los dos intervalos. Entonces simplemente graficamos, ¿sí? Este es un intervalo cerrado, este es un intervalo cerrado, este es un intervalo abierto y este es un intervalo cerrado, ¿sí? La unión de de los dos intervalos es justamente la unión, ¿no? Entonces el valor que nos interesa es todo esto. ¿Y cómo lo representamos en el dominio? Es desde 2 hasta 11, los dos con intervalos cerrados. Y tenemos esta parte del ejercicio. Vamos con la segunda, lo mismo. Simplemente reemplazamos los intervalos. B, que es esto de aquí, intersección con C, que es esto de acá. Entonces ponemos los intervalos y vamos graficando cada uno. Entonces aquí tenemos desde el 3 al 11 con intervalos cerrados. Y el otro desde el -5 hasta el 8, el primero con intervalo abierto, el otro con intervalo cerrado. ¿Sí? Como es la intersección, ¿sí? ¿En qué lugar se intersecan las dos funciones, los dos intervalos? Aquí, en este espacio. Por ende, esta es la respuesta, porque ahí es donde se intersecan los dos intervalos. Y la respuesta es desde 3 hasta 8. Este es el intervalo cerrado, cerrado, por ende tenemos aquí el dominio. Y el resultado, como ven aquí, es la unión. Es decir, unimos estos dos dominios. Y tenemos aquí esta gráfica. Representamos aquí con números. Y primero planteamos el primer dominio, que es este de aquí, desde el -2 hasta el 11, los dos con intervalos cerrados, y el segundo que es del 3 al 8. ¿Sí? Y como estamos haciendo una resta, quiere decir de que cuánto nos falta de este de aquí para completar el universo. ¿Cuál es el universo para mí? Es todo esto. ¿Sí? ¿Cuánto me falta en este intervalo para completar el universo? Me falta esta porción de aquí y esta porción de acá. ¿Estamos? Entonces ahí ya tenemos de que me falta esta porción y esta porción. Y este es el intervalo, ¿no? Este es el primer intervalo y el segundo intervalo. Y la unión de los dos intervalos es el dominio de la resta que me faltaba para completar el universo. No sé si está claro. Sí, para mí sí está. Ya, chévere. A ver, entonces vamos al último ejercicio. Voy a borrar esto, ¿ya? Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio.
Vamos a dividirlo primero. Permítame un momento, por favor. Primero vamos a hacer esta porción de aquí, ¿sí? Luego la unimos con C. Después sacamos el resultado de esto y al final hacemos la diferencia de los dos, ¿sí? Entonces primero vamos con el intervalo de A menos B, ¿sí? ¿Cuáles son los... A ver, déjenme... Ahí estamos bien. Ya. ¿Cuál es A? Tenemos menos 2 hasta 7, 7, menos B, que es 3, 3,11. ¿ya? Entonces voy a graficar. Tenemos el menos 2, el 3, el 7 y el 11, ¿ya? Entonces vamos con la primera, que es A. Es desde menos 2, que es cerrado, ¿sí? Hasta 7, que es un intervalo abierto. Vamos a, este ya está representado. Vamos con la otra. Desde el 3 al 11, los dos intervalos cerrados. Ajá. El 3, Cerrado. el 11. Y 11 igual cerrado. Ajá. Listo. Ahora, ¿cuál es el resultado de restar? A, es decir, este intervalo menos este intervalo. Sería 7 y 11. No, sería esta porción de aquí, Menos 2 y menos 11. ¿no? Menos 2 y 11. O menos 3. Esta porción de aquí. Porque si se acuerdan que, o sea, esta parte ya quedaría fuera porque es de este conjunto que le estoy restando. Es igual, ¿se acuerdan que veíamos de que solamente quedaban los elementos del primer conjunto? Ya los del segundo conjunto así queden 10.000, no les tomamos en cuenta. O Solamente los sea, primeros. eso resta, no se puede tomar en cuenta. O sea, cuando estamos restando esto menos esto, todo lo que, o sea, si aquí queda un intervalo grande, no me interesa, porque en realidad esta parte de aquí es la que me interesa, porque de esto le estoy restando esto, Ya. ¿sí? Entonces, de aquí para acá no me interesa para nada. Lo que me interesa son los valores que me quedan en este intervalo, porque Ya. estoy restando este. Quedaría menos 2 y 3. Así es. Entonces, quedaría como respuesta el dominio. Igual intervalo al dominio, igual a cerrado, y 3, menos 2 cerrado, coma 3 cerrado. Así es, correcto. Y tenemos la primera parte, tenemos esto de aquí. Ya. ¿Sí? A esto le unimos con C, ¿sí? Vamos a unirle con C. ¿Cuál es C? Tenemos 5, desde menos 5 hasta 8, cerrado. Cerrado. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a tener los valores de menos 5, menos 2, 3. ¿Sí? Vamos con la primera, que es desde menos 2 A 3. a 3. Cerrado, cerrado. Ajá. Y la otra es desde menos 5 abierto A 8, cerrado. a 8 cerrado. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de sumar los dos intervalos? Sería menos 5, ¿Ya? 3, menos 5 abierto, 3 cerrado. ¿Ya? Pero eso puedes resumirlo en qué? En todo esto, Ujú. que está muy bien lo que decías, pero en resumen es todo esto, porque estoy sumando esto más esto, y al final esto es más grande, entonces tenemos este resultado.
Entonces tenemos que el dominio va a ser igual desde menos 5 abierto hasta 8 cerrado. ¿Sí? Y aquí tenemos el resultado de todo esto. ¿Qué es esto de aquí? Vamos con esto de A complemento. ¿Cuál es A? Tenemos de que A es menos 2, 7. ¿Cuál es el complemento de esto? ¿Qué es lo que vamos a tener como premisa? ¿Sí se acuerdan que el complemento es lo que me falta para llegar hasta el universo? ¿Sí? Entonces vamos a tener el universo. ¿Cuál es el universo aquí? O sea, en pocas palabras vamos a hacer el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 unido desde 7 hasta a ver, hasta el infinito sería abierto, ¿sí? No sé si es que queda claro. Vamos a graficar esto. Vamos a poner aquí el menos 2 y el 7, ¿sí? Y voy a graficar primero qué sería A, desde el menos 2 cerrado hasta el 7 abierto, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta para llegar al universo? ¿Sí? Ahorita vamos en el complemento. Son los faltantes que me hacen falta, valga la redundancia, para llegar hacia el universo. ¿Qué es lo que me falta? Esta porción de aquí y esta porción de acá. Eso es el complemento de A. Primero, esto es A, ¿no? A sabemos de que es, como dice aquí, desde menos 2 hasta 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me falta para llegar hacia el universo? Son estos dos lados de aquí. ¿Está entendido? O sea, aquí tenemos A, ¿sí? Que está graficado aquí, desde menos 2 hasta 7. Ahora, el complemento me dice de que cuánto me falta para llegar hacia el universo sin tomar en cuenta a este intervalo. Lo que me hace falta para llegar al universo es esta porción de aquí más esta porción de acá. Ese es el complemento. ¿Sí? Vamos a B, que es lo mismo. Voy a graficar acá. B me dice que es desde menos 5, voy a poner aquí, menos 5 hasta 8. Menos 5 es un intervalo abierto, estoy aquí, ¿no? Menos 5 es un intervalo abierto que va hasta 8, que es un intervalo cerrado. ¿Qué es lo que me hace falta para llegar al universo? Lo mismo, esta parte de aquí y esta parte de aquí. No le toma en cuenta este intervalo. Entonces, me queda de que B complemento, que es menos 5 hasta 8, y el complemento es igual. Menos infinito. Eso, menos infinito hasta menos 5. Así es. Unido. Unido desde 8 hasta infinito. ¿Sí? Profesor, ¿sí me escucha? Sí, dime. Mira, pero el B no sería de menos infinito a 3 cerrado y después más infinito ¿En o cuál? sea, y después 11.
¿A complemento o B a complemento? 11. ¿Qué complemento? Sí, sí, el B complemento. Lo que pasa es que creo que usted está haciendo Perdón. la C. Perdón, Sí, sí. exacto. Sí, esto Hágale, es pues. 3, ¿no? Esto es 3 y esto es 11. Entonces aquí sería, este también sería 3 y este sería 11. Así estamos bien, ¿no es cierto? Sí, Ajá. estamos- ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ahora voy a graficar esto de aquí, ¿sí? Voy a hacer ya esta parte de la resta. Entonces voy a graficar los dos intervalos. Menos 3, menos 2, 7, 11. Vamos con el primer intervalo. Ahí Tenemos en el de menos complemento infinito a... serían los cerrados. Perdón. ¿Perdón? En B complemento sería cerrado infinito menos 3 cerrado. No, esto de aquí es abierto. ¿A esto te refieres? Ajá. Sí, es abierto. Ah, ok. Por esto de aquí. Ya. Ah, a ver, no, perdón. Esto es Porque cerrado. es cerrado. Es cerrado. Sí, los dos son cerrados. Entonces esto de aquí es cerrado. Ajá. Estamos bien, ¿ya? Entonces vamos con el primero. Vamos a graficar a complemento. Tenemos desde menos universo hasta menos 2. Abierto. ¿Sí? Esto viene así, ¿no? Unido con desde 7 cerrado hasta el infinito. Está graficado esta parte. Vamos con esta de aquí. Desde menos 3 abierto, ¿no es cierto? Hasta 11 cerrado. Ah, no, perdón. Perdón. Estamos esta parte de aquí, ¿no? Desde menos infinito hasta 3 Cerrado. cerrado. ¿Sí? Y la otra es desde 11 cerrado hasta el infinito. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la resta de los dos? 21 horas. Sería menos 3 Y 3 11. cerrado, A ver, ¿cómo? menos 3 cerrado, A ver, ¿cuál sería el dominio de esto? A ver, dígame, por favor. Menos 3 cerrado. Perdón. A ver, es menos 3 abierto. ¿Ya? Y 11 cerrado. ¿Qué dice el resto? yo pienso que es menos 3 cerrado, no abierto, y menos 11 cerrado, A ver, ¿cómo me dijiste? menos 3 cerrado, coma 11 cerrado, Por eso es lo mismo que está acá. pero solo cambia en el 3 que ha cerrado, no abierto. Ah, ya. Los dos cerrados. Sí, ¿Qué dice el resto? ¿quién da más? Es el segundo. Menos 3 cerrado y 11 cerrado. ¿Seguros? Yo sí, no creo que sea otro. ¿Y esta de aquí? Sí, ¿Qué dice el resto? Sí. se ruquearon ya. Hablen ahora o queden para siempre. Listo, listo.
porque no puede ser -11, sería abierto -2, cerrado 7, no creo. Este es el resultado. ¿Cuál es? El dominio nos interesa esta porción de aquí. 7, ya. 7, 11. ¿Qué nos interesa? Ya. Sería desde 7 cerrado hasta 11 cerrado. Ese es el dominio, de restar esta función de aquí menos esta función de acá abajo. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a tener, como ya tenemos esta parte de aquí que es esto, ¿sí? Y ya tenemos esto, ahora sí podemos graficar el resultado final. Tenemos -5, 7, 8 y 11. Vamos con el primero. Abierto desde -5 hasta 8 cerrado. Y el otro desde 7 cerrado A 11. A hasta, 11 cerrado. sí, hasta 11 cerrado. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer aquí es restar las dos. ¿Cuál es el valor que me sirve de aquí? Puede ser, bueno, yo daría 2. Menos abierto -5,7. O puede ser 7 abierto, 8, 7 cerrado o a 8 cerrado. Ya, la respuesta es esta porción de aquí, es lo que nos interesa. Estamos restando esta función menos esta función. Ya. ¿Sí? Sería Entonces, menos 7 abierto, menos 5 abierto, 7 cerrado. ¿sí? Desde -5 abiertos hasta 7 7 cerrado. Y ese es el dominio total de este ejercicio. Pero siempre, ingeniero, siempre hay que hacer los tres, todas las gráficas, o se puede hacer directo. O sea, yo les recomiendo hacer gráfica por gráfica para que no se confundan, porque de pronto pueden hacer un solo gráfico, pero hay más probabilidades que se pierdan. Mucho mejor es vayan haciendo igual que en este caso, por ejemplo, desde adentro hacia afuera, o aquí se puede graficar mejor, ¿sí? Primero hacen esta porción de aquí, luego esta de aquí, y después utilizan este operador, ¿sí? Antes que hacer en un solo gráfico, tratar de hacer esto, yo creo que se van a confundir, pero si lo pueden hacer, sería bueno. Pero si no, vayan haciendo partes por partes. Primero hacen esto, sacan el dominio. Luego hacen esto, sacan el dominio, y ahí le meten a este operador y sacan el dominio total. Eso es lo que deberían hacer. Listo, muchachos. ¿Qué tal les pareció el webinar? Sí, estuvo súper bien. Yo que de esto estaba totalmente perdido, ahorita sí tengo más claro. Chévere. No había visto esa relación de conjuntos, al menos en los ejercicios me parece que no lo hice yo. Ya. No Bueno, tenía claro nada. y ya. O sea, esta intención de los webinars es prepararles para el examen final. ¿Ya? Esa es la idea. Ok. Entonces, bueno, muchachos, quedamos hasta ahí. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo webinar, que va a ser el otro jueves. Y ya quizás entraríamos a lo que es funciones. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Así mismo, por favor, cargará lo que nos dio este momento en el... Ah, sí,
Sí, así es. Ya le estamos repasando para que no se nos vaya a ahorrar de la mente, entonces sí sería mucho mejor eso. Porque Perfecto. como digo, lo que está cargado en habla es un poco más complejo, como más, Resumir. no está tan desmenuzado aquí, como que yo le veo un poquito más comprensivo al que tiene aquí usted. Claro. O sea, un webinar siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Porque ahí obviamente van a hacer preguntas en vivo y a veces es más interactivo que el propio foro. Eso yo les decía al resto de compañeros. Que tal vez en los foros, tal vez les pueda ayudar en las materias sociales, pero en las materias como matemáticas y física, o sea, de ley tienen que interactuar en vivo con el docente. Entonces, bueno muchachos, si es que tienen alguna pregunta de la próxima actividad, por favor háganme antes que me llegue la actividad y de pronto vea que no captaron bien la idea del ejercicio. Entonces pregunten cualquier cosa que no se sientan muy seguros, pregúntenme muchachos. Ok, listo entonces. Ya, chévere muchachos, entonces nos vemos la próxima semana y cuídense mucho y un abrazo a todos, ¿no? Gracias, Licen. Buenas noches. Nos vemos, chao.